10:4 dice: levántate, porque esa es tu responsabilidad. Nosotros estamos contigo. Esfuérzate y actúa. Verso 10. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis actuado con infidelidad, porque tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa de Israel. Ahora pues, haced confesión al Señor, Dios de vuestros padres, cumplid su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces toda la congregación respondió y dijo en alta voz: sí, haremos conforme a tu palabra. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana. Alabamos y bendecimos tu nombre, grande, glorioso y excelso. Enséñanos tu palabra, revélanos para tu gloria, Señor, para alabanza tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Siéntense, hermanos. Bueno, el tiempo se nos fue. Voy a aprovechar al máximo estos minutos. Seguimos hablando de avivamiento, hermanos. Avivamiento no es solo un mes. La iglesia debe estar en continuo avivamiento. Y estamos hablando de los avivamientos que han habido en la Biblia, en el transcurso de la historia de Israel, y no solamente de Israel, sino también de los patriarcas, y también en el transcurso de la historia de la iglesia. Dios es el mismo. Puede ser que los tiempos han cambiado, las generaciones cambian y las dispensaciones, pero Dios es el mismo. El referente de Dios siempre ha sido el mismo. Dios quiere bendecir un pueblo y desde el principio Dios escogió un pueblo, un remanente. En el Nuevo Testamento el pueblo que Dios escogió se llama iglesia y es una bendición pertenecer a la iglesia. 7.200 millones de habitantes hay hoy en la tierra. De esos 7.200 millones, no alcanza a ver en el planeta 1.000 millones de cristianos reales. No hay. Por lo tanto, más de 6.000 millones de personas en el mundo no creen en Dios. Muchos son ateos, escépticos, agnósticos. Otros creen en Dios de cualquier manera. Pero gente que ame a Dios de verdad, de corazón, que lo adoren, que lo glorifiquen, que se congreguen, solo con el deseo de amarlo y de adorarlo, son pocos. Es un remanente pequeño. Si usted ve a Colombia, por ejemplo, que con 47 millones de habitantes, en Colombia no hay el 10% de cristianos. Los demás son creyentes a medias, porque el creyente no es un cristiano. Usted puede ser creyente pero no cristiano. El diablo es creyente pero no es cristiano, ¿o sí? El diablo cree y a veces cree más que algunos porque tiembla. Muchos religiosos creen pero no tiemblan a su palabra. Los demonios tiemblan a la palabra. Los demonios le dijeron a Jesús: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Nosotros sabemos quién eres. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo dijeron los demonios. Vaya a ver si un creyente por ahí dirá, hay un borracho pervertido.
a un violador de niños tiembla la palabra. No, es simplemente un creyente de labios, de los que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues el temor que hay en ellos no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por lo tanto, hermanos, considérese esta mañana como un privilegiado, que Dios lo haya escogido a usted desde el principio para salvación, para que adore a Dios, para que renuncie a los ídolos de donde usted vino y adore al Dios que es espíritu y es verdad. Yo sé que ustedes creen en el Dios vivo y verdadero que está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Bueno, si ustedes creen, ahí sí podemos trabajar distinto. Entonces, ahí, como decía al comienzo de estos temas, hay en la Biblia 12 avivamientos. Este es el número 4. Avivamiento número 4. Avivamiento que comenzó con Esdras. Y se llama en la Biblia uno del cuarto avivamiento. Yo sí quiero que me pongan cuidado. Amén. Así como usted le pone cuidado a la televisión, ponga cuidado a la enseñanza de la palabra. Usted dice: no, eso ocurrió hace 2000 años o más. Sí, eso ocurrió hace 2500 años. Pero aunque ocurrió con un pueblo diferente, es un referente para la iglesia, porque el Dios de Israel es el Dios de la iglesia. Dios no ha cambiado, es el mismo. Entonces, vamos a hacer la historia, porque hay un dicho que dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, es importante que conozcamos la historia del pueblo, el por qué el pueblo fracasó. Muchas veces fracasaron, pero como eran linaje escogido de Dios, Dios permitió cosas que les ocurrieron a ellos para enderezarles el camino y luego tener de ellos misericordia. Gloria al Señor. Hablemos de la historia. ¿En dónde comienza la historia de Nehemías? Estamos hablando de Esdras. Cierto, yo dije Nehemías, que son parecidos. De nada, no tienen un parecido, simplemente que vivieron, ellos fueron los autores de la reforma y fueron los hombres que dirigieron a Israel en la poscautividad. ¿En qué consiste esto? Hagamos la historia esto. La historia de otra vez, Esdras, gloria a Dios. Vuelvo aquí, pero este sí es verdad. Según Nehemías, ya en el libro de Nehemías, pero en el año 537, su estudio los estoy sacando para que ustedes los tengan posteriormente si los desean. En el año 537, antes de Cristo, estamos hablando antes de Cristo, regresó un grupo pequeño de Babilonia a Israel. Vamos más atrás. La historia de la poscautividad de Judá comenzó con el anuncio del profeta Jeremías. Las cosas no han ocurrido gratis. Dios se ha encargado de avisarle siempre al pueblo. Cuando ha habido un castigo, Dios le ha avisado con anterioridad al pueblo para que se percaten de las cosas, pero el pueblo no ha oído. Y eso es lo que el referente que yo busco en la iglesia es que tengamos cuidado, porque Dios nos ha anunciado muchas veces
los posibles fracasos en que podemos caer si no escuchamos a Dios. Usted tiene un privilegio de que Dios lo haya escogido, pero tiene una responsabilidad mayor. Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y a nosotros se nos dio mucho y con mayor razón se nos va a exigir. Y el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. Y el que es infiel en lo poco, también en lo más es infiel. Jeremías, el profeta de Dios del Antiguo Testamento, les había anunciado, no solamente Jeremías, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel, les había anunciado al pueblo cosas que les iban a ocurrir a causa de su maldad. Aunque era un pueblo de Dios escogido desde los tiempos de Abraham, no obstante ellos cometieron muchos pecados viles por los cuales Dios se enojó. Entonces Jeremías les había anunciado, ignoraron la exhortación de Jeremías. Estoy hablando de ellos antes de la cautividad. Ellos pensaron que el juicio que Jeremías anunciaba era contra Babilonia, pero ignoraron que el juicio que Jeremías anunciaba era contra Judá y sus alrededores. No escucharon a Jeremías, no escucharon a Ezequiel, no escucharon a Isaías. No escucharon. Reflexión: si en la iglesia y sus miembros escucharan a sus pastores, Dios, la iglesia podría evitar muchos fracasos. Así es, hermano. Qué importante es que la iglesia se perciba que Dios no habla ahora a través que Dios se apareció por ahí en un guacamayo para gritarle. No, lo que está escrito es lo que Dios quiere que usted sepa. Lo que hacemos los predicadores es interpretar y anunciarle a la iglesia lo que ya está escrito. Aquí no podemos imaginarnos y decirles, hermanos, yo oren por mí a ver qué me revela Dios, a ver qué sueño y qué visión tengo, a ver si por allá aparece un ángel y envía una carta. No, las cartas ya están escritas. Lo que hacemos los predicadores es estudiar las escrituras, ¿sí?, para interpretarle y enseñárselas a la iglesia. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en San Lucas capítulo 24? ¿Qué fue lo que dijo? Dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es decir, ¿qué es la escritura? Lo que ya está escrito. Dios nos dice, y les abrió el entendimiento para que revelasen cosas, no, sino que para que comprendiesen lo que ya estaba escrito. Entonces lo que hacemos los predicadores es anunciar lo que ya está escrito. Y lo que ya está escrito es suficiente para la iglesia del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. No pararon bolas. Jeremías, Ezequiel, Isaías les advirtió que iban a ser cautivos de Babilonia. Gloria al Señor. Cautivos de Babilonia, pero no oyeron. Y ustedes saben que a Jeremías muchas veces lo metieron en cisternas, lo metían a la cárcel para que no hablara bobadas. Eso era lo que, por ejemplo, el rey Joacim, cuando Jeremías le lleva los escritos, dice la Biblia que el rey los quemó, les metió candela. Como quien dice, si les meto candela, entonces esto no se va a cumplir. Metió a Jeremías en la cárcel y los escritos que Jeremías le llevó los quemó. Los quemó. Y usted ha leído esa historia. Pero entonces Dios le dice a Jeremías, escribe otra vez y duplica la dosis para que tenga en cuenta eso. Y el rey Joacim fue el que
el primer cautivo que fue llevado a Babilonia, y al rey le sacaron los ojos y fue llevado atado con cadenas. Estuvo en Babilonia todo el tiempo ciego, le sacaron los ojos sin anestesia, lo ataron con cadenas en Babilonia hasta que se murió. De la palabra de Dios nadie se burla. Tarde o temprano cualquiera de nosotros lo pagaremos, porque lo que el hombre sembrare, hermano, tarde o temprano, usted no puede, yo no puedo burlarme de las Escrituras. Dios es bueno, paciente y misericordioso y tolera hasta cierto punto. Y uno puede decir, no, yo vivo de cualquier manera y no me ha pasado nada. No juegue con candela. Sansón jugó con Dalila las veces que pudo y se burlaba de ella y se burlaba de la palabra. Pero ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Estaba jugando como el ratón con el gato. Finalmente terminó casado. La mujer lo casó. La mujer casó la preciosa alma del varón. ¿Dónde terminó Sansón? En las manos de Dalila. Finalmente fue llevado preso por los filisteos. Le sacaron los ojos también. Lo ataron con cadenas y tenía que moler como un caballo. Lo compararon como una bestia y lo ataron al molino donde ellos trillaban el grano para el comercio, y Sansón era la yegua que arrastraba el molino. Finalmente terminó ciego y terminó estripado por el edificio donde él mismo derribó. Se murió, pagó las consecuencias. Hermano, el pecado trae consecuencias funestas. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos cuide, porque nosotros estamos a un paso de embarrarla. Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal, el pecado está a la puerta. Es decir, tiene sus consecuencias. Que mi Dios nos guarde, hermanos, porque nadie está exento de pecar. Todos aquí tenemos las mismas debilidades y corremos el mismo riesgo de quemarnos en el fuego. Por eso hay que procurar estar aislados de aquello que es malo, y no solamente de lo que es malo, sino de lo que parece malo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria al Señor. Y Pablo dice, una cosa hago, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidándome lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lo que quedó atrás es pasado. Mire siempre hacia atrás. Dice Jesús, nadie que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El pecado es una serpiente venenosa que está al acecho de todos nosotros. Hay que oír el consejo, hermanos. Estos no lo oyeron. Oiga a sus predicadores, hermano. Oiga a sus consejeros. Escúchelos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Jeremías
les anunció cosas terribles. Un poco de historia nos refresca la mente. En el año 586 antes de Cristo, el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Y le refresco esto, en el año 722 antes de Cristo. Voy a hacerles una recorderis aquí pequeñito. Aló, hermanos. No me asusten, hermanos, por favor. Después del reino de Salomón, el reino de Israel, hasta el reinado de Salomón, Israel era una sola nación. Después de Salomón, aparecieron dos personajes con delirio de grandeza. El uno se llamaba Roboam y el otro se llamaba Jeroboam. Los dos eran hijos de Salomón. Jeroboam era hijo de Salomón, pero en una concubina. Roboam era hijo de Salomón en su esposa legítima. Por lo tanto, quien tenía derecho al trono de Salomón era Roboam. Pero este tonto cometió un error. Como él creía que su reino estaba seguro, fue y le consultó a los ancianos veteranos del pueblo, a ver qué me aconsejan ustedes. Roboam era un muchacho. Aconséjenme ustedes, porque yo soy hijo de Salomón e hijo de la esposa legítima y por lo tanto con derecho al trono. Pero quiero que usted, anciano, me aconsejen a ver qué hago. Los ancianos sabiamente le respondieron, porque la experiencia no se improvisa. Jóvenes, a los viejos hay que oírlos. Siéntese usted con un viejo y verás las historias que le cuenta, hermano. Sí. Y sobre todo, cuando uno ha tenido una larga vida en el Evangelio, uno ha pasado por épocas, por cosas que no las ha aprendido en la universidad, sino en la escuela de la vida. Escuche a su papá, escuche a su mamá, escuche al anciano que tiene un recorrido mucho más largo que el suyo. No, yo soy universitario, tengo cartones, tengo posgrados, sí, eso es bien, está bien, pero no tiene la experiencia. Usted tiene la fuerza y la inteligencia, pero no la experiencia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en el segundo libro, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y también dice Pablo, hablando de la dirección de la iglesia, dice, no le entregues esto a un neófito, no sea que envanecido sea engañado por el diablo. Entonces, Roboam fue donde los ancianos, y como los ancianos conocieron el reino de Salomón, que fue tiránico, cruel, y le dice, mira, tu padre Salomón agravó enormemente los impuestos del pueblo. Ese está como Santos, que acaba de decretar una reforma tributaria y ya tiene otra encima. Ojo, y nos toca pagar a las buenas o a las malas. Se parece a Santos. Bueno, Salomón había agravado fuertemente al pueblo con impuestos y los puso en una esclavitud onerosa. Los ancianos que habían sufrido esa experiencia le dijeron al muchacho, mira, bájale el IVA, bájale el impuesto a la renta, bájale el impuesto al patrimonio, bájale.
para que el pueblo descanse un poquito de tanto impuesto. Sí, bueno, sí, se fue con el mensaje. Pero no contento con eso, fue y le preguntó a los muchachos que se habían criado con él, que habían estado con él en la universidad. Muchachos, esto y esto me aconsejaron los viejos. ¿Ustedes qué dicen? ¡Al viejos, hombre! Viejos retrógrados. Los viejos no saben nada, brutos, ignorantes, analfabetas. ¿Por qué no escuches a esa gente? Mira, nosotros somos universitarios contigo. Mira, tu padre agravó los impuestos y tú lo que vas a hacer es que los vas a duplicar. Tu padre castigó a la gente con varas, tú los vas a castigar con escorpiones. Malvado, ¿cierto? Porque como los jóvenes no pagan impuestos, ni mercan, ni pagan servicios, ni pagan luz, ni agua. ¿Sí o no? Ay, perdónenme, pero así es. No, súbale, dígale a EPM que suba al 100% para que hayan más canchas deportivas, etcétera, etcétera. Pero como ellos no pagan servicios, bueno, dejémoslo así. Entonces, claro, hombre, sí tiene razón, claro, me voy a hacer sentir. Ya se acabaron las varas, traigan escorpiones para que tiemblen. Y mientras tanto, el muchacho Roboam, ¿les interesa la historia, hermanos? Claro que escuchar historia es lo más aburridor que hay, hermano. Lo más detestable para mí cuando estudiaba era la historia. Perdía todas las materias de historia, no me gustaba, pero como son historias bíblicas, hermano, tendrá que gustarle, ¿no? A las buenas o a las malas, ¿o no? Pero es bueno, porque uno tiene que saber el origen de las cosas. ¡Gloria a Dios! Para que no se duerman, digan ¡gloria a Dios! Eso sí, así sí. Y claro, mientras que el muchacho Roboam pensaba en cómo multiplicar los impuestos, entonces el otro, Jeroboam, estaba por los caminos haciendo política para consejo o para alcalde. Estaba diciendo, muchachos, conmigo va a ser distinto, yo le voy a rebajar los impuestos, no vamos a cobrarles el agua a los estratos 1, 2 y 3. La universidad va a ser gratis, mejor dicho, ustedes no van a tener que trabajar mucho. Son 8 horas de trabajo, van a trabajar solamente 5 horas. 3 días de descanso por semana. Es decir, el hombre montó una política, pero aterradora. Mientras el otro pensaba en grabar a la nación, Jeroboam astutamente salía por los caminos como hacen los políticos hoy, que ofrecen tejas, cemento, ladrillos, y ofrecen pavimentar el río Medellín, ofrecen hacerle un océano aquí al 20 de julio. Sí, ofrecen de todo, de todo. Ya usted va a dejar de ser pobre, tranquilo que su ranchito se lo van a arreglar, le van a poner ascensor a su casa, van a colocar 10 escalas eléctricas por aquí, van a poner bus en la puerta de su casa, tranquilo. ¿Sabe cuántos concejales inscritos hay en Medellín? Hay para consejo más de 1000. Si habrá cama para tanta gente, hermano. Bueno, pero eso es lo que hacía Jeroboam. Y claro, eso funcionó. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Arrastró 10 tribus, de 12 se llevó 10. 10. El condenado se llevó 10. Entonces ahí comenzó la división del pueblo. Jeroboam arrastró 10 tribus y formó lo que se llamó el reino del norte, y finalmente él construyó a Samaria, que era un pequeño caserío, lo convirtió en la capital del reino del norte, lo que también se llamó Galilea. ¿Sí? Entonces
el pobre Roboam quedó solamente con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero quedó con la capital llamada Jerusalén. Cada quien se cogió su rumbo, y usted lee en la historia de los reyes, dice que allí habla de los reyes de Israel y los reyes de Judá, rey de Israel y reyes de Judá, porque hubo dos reinos, el de Judá y el de Israel. El reino de Israel fue llevado cautivo, oiga esto, cautivo en el año 722 antes de Cristo por los sirios. Y los sirios se apoderaron de la tierra de Israel, se llevaron los israelitas, y nunca más ellos volvieron a su tierra, porque los sirios se apoderaron de ella. Entre la esclavitud de Israel y Judá hay 132 años. Repito, en el año 722 el reino del norte fue llevado cautivo a Siria. En el año 586 el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Es decir, entre uno y otro hay 132 años de diferencia de la esclavitud. Al fin y al cabo, los dos reinos fueron llevados cautivos, unos por Siria y otros por Babilonia. Gloria al Señor. Y repito lo de antes, Judá ignoró totalmente la exhortación de los profetas, no quisieron escuchar, porque Jeremías les anunció lo siguiente: si ustedes no oyen, porque finalmente el reino de Judá quedó como el remanente de Dios en el Antiguo Testamento, porque Israel perdió su identidad. Jeremías anunció la humillación, la caída de la monarquía y también el reino davídico. Anunció la destrucción completa de los muros de la ciudad, el templo, el palacio del rey y la ciudad en general. Le estoy leyendo, amén. Anunció la deportación de la mayoría de los sobrevivientes a la lejana Babilonia. Babilonia en ese entonces era Babilonia. Hoy, posteriormente, después del imperio babilonio, se llamó Azusa, y hoy es Irak, para que tenga más o menos la ubicación geográfica. Jeremías describe la devastación de Jerusalén y el lamento del profeta por ella al clamar a Dios con angustia. Jeremías les anuncia que ellos serían llevados a Babilonia como consecuencia de la ira de Dios contra un pueblo rebelde que no quiso arrepentirse. Les exhorta, no obstante, que aunque Dios está airado con ellos, es misericordioso, bueno y justo. Gloria a Dios. Les anuncia que a pesar de todo, Dios tendría misericordia de ellos a futuro. ¿Y sabe qué es lo que Dios buscaba? Primero, en el desierto, Dios destruyó una generación, y los que entraron fueron los hijos de la generación que salió de Egipto. Dios a eso los destruyó en el desierto, y entraron los hijos de esa generación. En el caso de Esdras y lo que Jeremías les anunció, ocurre lo mismo. Esa generación corrupta y mala de judíos de ese entonces, Dios permitió que fuesen deportados a Babilonia, y Dios le dijo a través de Jeremías que estarían 70 años. ¿Qué era lo que Dios buscaba?
destruir esa generación y que al cabo de los 70 años se levantara otra generación que regresarían a Judá, a Jerusalén, para reedificar de nuevo la ciudad, los muros y el templo. Hermanos, nosotros podemos estar reemplazando una generación. Al final, en el avivamiento número 12, les voy a contar historias de lo que ha pasado en Europa, en Asia y en América en los siglos XVII, XVIII y XIX. Nosotros podemos estar reemplazando a otros con quienes Dios trató en el pasado, pero que fueron rebeldes y contradictores, o nosotros podemos ser reemplazados mañana por otra generación. Pero otra generación que dé frutos mejores. Yo sí les ruego, no nos vamos a dejar reemplazar por nadie, porque lo que tengo yo lo quiero retener para mí. No voy a tirar la bandera para que otro la recoja. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque es que, hermano, a Dios no se le agotan los recursos. Pensar que Israel, que porque ellos eran escogidos y que Dios se los iba a aguantar, porque sí o porque no, porque era un pueblo, no. Dios destruyó muchas generaciones de ellos y los reemplazó por otras que hicieron mejor las cosas. Gloria a Dios. Lo que tengo, dice Apocalipsis, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted y yo no somos imprescindibles. Dios nos llamó, quizás para reemplazar a otros que no dieron el fruto necesario. Pero a Dios no se le agotan los recursos. Dios tiene un pueblo porque sí o porque sí. Si usted y yo no funcionamos, atrás de nosotros vienen otros iguales o mejores que nosotros. Por eso le ruego, empuñe su bandera, empuñe su corona, empuñe su espada, porque si usted la tira, atrás vienen otros que dicen, si usted no quiere, yo sí quiero. Somos la iglesia del Dios viviente hoy, columna y apoyo de la verdad, que fuimos injertados en el buen olivo, pero también estamos condicionados. Si no damos el fruto, dice de Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Gloria a Dios, hermanos. Yo sé que ustedes están aquí porque están luchando por una salvación. Y les ruego, sigamos luchando, porque esto no es gratis. Hay un precio que hay que pagar, y es el precio de la perseverancia. Sigo, hermano, tranquilo. Regálame unos minuticos. Si no es prepago, bueno, a pesar de la exhortación, no quisieron. Aquí nace el libro de Lamentaciones de Jeremías. Esos van unidos: Nehemías, Esdras y Lamentaciones. Aquí, escuchen esto, hermano, ya con esto termino por hoy y volvemos. El libro de Lamentaciones, que va unido a Esdras y Nehemías, aunque está por allá tan adelante. Imagine usted que Zacarías fue protagonista también de la reconstrucción del templo, y usted ve a Zacarías casi en el Nuevo Testamento. Esto es lo que Jeremías dice:
Cuando mira ya al pueblo de Judá en Babilonia, esclavos, perdidos, sin tierra, sin familia, a muchos de ellos mataron. Más de 1 millón de judíos fueron llevados cautivos. Otro tanto fueron muertos por los babilonios. Y esto es lo que dice Jeremías, pónganle cuidado. Por eso llaman Lamentaciones de Jeremías. Esto es tomado del libro de Jeremías. Jeremías sentencia a la nación en el exilio de la siguiente manera. Aquí habla Jeremías de la ciudad en el cautiverio. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dios la afligió por sus rebeliones. Aquí está hablando de Judá. No hubo quien la ayudase. El niño tiene calor, por favor, lleven donde le ventilación. No hubo quien la ayudase. El día de su ardiente dolor, nadie estuvo a su lado, porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso Dios envió delante de ellos toda su maldad. El Señor llegó a ser su enemigo, aunque era su Señor. Tampoco hallaron visiones del Señor, sino que Dios se escondió de ellos. Sus ojos fallecieron de lágrimas. Reclamaban trigo y vino, pero morían de hambre. Tus profetas no descubrieron sus pecados, pues se acomodaron a ellos. Se acomodaron a ellos. Por eso los predicadores tenemos que exhortar con diligencia al pueblo constantemente. El predicador no puede dejarse sobornar ni dejarse amoldar a las circunstancias del pueblo. Echaron lágrimas como arroyos. En su cautividad nadie los ayudó. Dios cerró sus oídos a la oración de ellos. Nos tocó llevar el yugo desde nuestra juventud. Dios, oiga esto, Dios no aflige por gusto. Cuando Dios aflige tiene una razón. Cuando Dios aflige no es por gusto, sino para enderezar los caminos torcidos. ¿Sí o yo? Los exhorta a volver a Dios. Vuélvete a nosotros. ¿Cómo se ennegreció el oro? Clama Dios contra los profetas y sacerdotes, quienes habían caído en la corrupción espiritual y política, haciendo alianzas con los hombres en vez de confiar en Dios. Ojo con la política hoy. Usted tiene derecho a votar por el que quiera, hermano. En nuestro país hay libertad, pero la iglesia no tiene candidatos oficiales. No puede tener. La iglesia no está inclinada a ningún candidato. Usted puede votar por el que quiera. Y si a usted le gusta hacer política, le ruego que no la haga en el templo. Hágala afuera, porque el templo es para lo que es y solamente. Gloria al Señor. Amén. Se ha cumplido tu castigo, era el clamor de ellos. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Clamaban, acuérdate de nosotros para bien. Decían ellos, vuélvenos y nos volveremos a ti. Decían ellos, ¿cómo cantaremos cánticos de nuestra tierra, de nuestra nación en tierra de extraños? El Salmo 137, hay un clamor también de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el clamor de un pueblo que gime y que llora y que recuerda sus pecados cuando ya era demasiado tarde. 70 años pasaron, hermanos, después de que murió toda esa generación, y Dios restauró la generación posterior a ellos, y fueron ellos
la generación posterior la que vino a reconstruir el muro, el templo, la ciudad. Deme 5 minutos. Esdras tomó con el pueblo los siguientes pasos. Edificaron el altar de Dios que estaba arruinado, como el caso de Elías. Reconstruyó con Zorobabel el templo. Nehemías reconstruyó el muro. Aparecieron los enemigos que impidieron el trabajo por 20 años, la reconstrucción del templo. Siempre en estos programas de avivamiento habrán enemigos y los van a ver, pero hay que reprenderlos en el nombre de Jesucristo, porque Dios necesita no una iglesia fría, sino una iglesia viva, viva. Y yo insisto, la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Aleluya, hay que moverla. Hay que mover, hay que permitir que el Espíritu Santo se mueva, porque el día que el Espíritu se mueva en la iglesia será una iglesia viva, viva, sin tanto rebelde en la iglesia. Gloria a Dios, el Espíritu Santo se encargará de sacar lo que no sirve en la iglesia. Gloria al nombre del Señor, gloria al Señor. Nehemías preparó su corazón para estudiar la palabra. Vuelve el tema, estudiar la palabra, cumplir la palabra, enseñar la palabra, proclamar ayuno, lo que decía el domingo. Los ayunos y oraciones nuestras debemos quitar la tradición que a veces ayunamos porque nos quite un callo. Señor, tengo una uña enterrada, voy a hacer 3 ayunos para que me desentierre. Vaya al hospital que la saquen, hermano. Sí, bobaditas, hermano, bobaditas. Hay que ayunar y orar con propósitos grandes, definidos y generales. Esdras ayunó, lloró y convocó al pueblo, no por cosas banales, sino por cosas grandes. La iglesia, aparte de una curación de una gripa, necesita la unción del Espíritu Santo para ser mejores cada día, porque Dios quiere una iglesia que sea mejor cada día. Amén. Convocó al pueblo para que aprendieran a adorar a Dios, para que mostraran arrepentimiento y verdadero remordimiento. Los convocó para que se apartaran de los pueblos vecinos que los tenían contaminados. Bendito el nombre de Jesús. Habían tomado mujeres extranjeras y Esdras los convocó y les dijo, si quieren la bendición de Dios, primero tienen que arrojar los ídolos. Segundo, tienen que despedir las mujeres extranjeras que ustedes tomaron en Babilonia, si quieren la bendición de Dios. Hermanos, termino con esto. Uno de los pecados graves que la nación cometió varias veces es que ellos se casaban con mujeres extranjeras. Lo que llevó a Salomón a la apostasía fue que el hombre se casó con varias mujeres extranjeras, y eso lo llevaron a tener dificultades y a terminar siendo un apóstata. Jóvenes, no te consigas una mujer inconversa. Hermana, no te cases con un inconverso. Está prohibido en la Biblia. Y si lo haces, sabes que desobedeces a Dios. Si andas por ahí en esos caminos, retorna a Cristo, porque tarde o temprano te va a pesar. Desde el principio, desde Génesis 6, el matrimonio con inconversos ha sido un problema. Un día estos les hablo más detalladamente sobre eso. Y en el Nuevo Testamento Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo. La luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Corintios 7
dice, por lo cual, si alguien decide dejar a su hija virgen, bien lo hace. Y se decide darla al matrimonio, también lo hace. Y dice, cásese con quien quiera que sea, con tal que sea en el Señor. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Dios no le dice a usted, tiene que ser grande, flaco, bajito, negro, gringo, africano, amarillo, rosado, con plata o sin plata, bruto, como sea. Dios no le dice cómo es. La única condición que Dios le pone, con tal que sea en el Señor. Pero hermano, es que en la iglesia no hay. ¿Cómo no va a haber? Abra los ojos, hermano. Abra los ojos. Dice el hermano, esas hermanitas de iglesia no paran bolas. No, ore, mijo, ore, pele la rodilla. Rómpase el cuero, hermano. ¿Qué va a poner una muchacha la mirada en un hombre vago, hermano? Trabaje. Estudie, prepárese, consiga plata, hermano. Y verá que ahí lo miran. Amén, hermana, ¿sí o no? Eso, que vea. Si una muchacha es inteligente, no se casa con un vago, pues. No se casa con un vago. No se enamore, el amor. Dicen que el amor es ciego. No es que sea ciego, es tonto. El muchacho le dice, hermanita, Dios la bendiga. ¿Cómo está? No, yo ayunando y orando. Sí, está bien, pero hay que trabajar, mijo. Y hay que estudiar también. Ayunando y orando se le vuelve la mujer como un rejo y a lo último se le desaparece porque el viento se la lleva, hermano. No le creas que dice, mi amor, vea, yo te quiero tanto que hasta debajo de una piedra me voy a vivir. Debajo de una piedra los sapos y las ranas. Después, no chille, que los hay. En la iglesia hay muchas mujeres bonitas, interesantes, importantes. Usted no venga a decir, hermano, que en la iglesia no hay, que está enamorado en conversa porque en la iglesia no hay. Lo que pasa es que en la iglesia las muchachas no son tan tontas. Ellas siempre miran si el muchacho le gusta trabajar o es un vago. Si es un vago, bótelo, porque amor con hambre no dura. Entonces, yo sí le recomiendo, ¿cómo no va a tener Dios una esposa para usted en la iglesia? ¿Cómo no va a tener Dios un esposo para usted, hermana? Por ahí está. Hay que orar. Hermana, le recomiendo 2 pastillas de rodillina diarias y una pastilla de ayunil por semana. Pero que eso llega. ¿Acaso Dios es injusto? Dios tiene más cosas que las que tiene el mundo para usted. Dios le bendiga, hermano. Pero uno de los pecados que Dios condenó a Israel fue por eso: matrimonios con inconversos. Que Dios te ayude, hermano, a tomar una buena decisión y estaremos orando por ti, hermano. Colóquese de pies. Vamos a darle gracias al Señor y miremos todos estos referentes de lo malo que hicieron, por lo cual ellos perdieron la bendición, y de lo que hay que hacer para restaurar la bendición de Dios. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a entenderla, a tomar todo esto como un referente para tu gloria y para nuestra edificación. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios no nos trajo hasta aquí para